Bueno, bienvenidos. Seguimos aquí con la segunda parte de nuestro foro de DC en vivo. La idea de este segmento es generar una conversación. Es un panel que gira en torno a la pregunta clave, que es por qué es importante agremiarse en el sector de la música en vivo. Tenemos unos invitados súper especiales que tienen bastante experiencia en este tema de organización y agremiación. Y qué mejor que ellos para dirigir esta conversación, que estamos seguros va a ser súper interesante para cada uno de ustedes. Pues nada, tenemos representante de Asobares, tenemos a David Contreras, tenemos a Paola Vaca, que ella es la coordinadora o líder del clúster de música de Bogotá. Tenemos a Juan Luis Restrepo, del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, y liderando lo que es toda la estrategia de Bogotá, Ciudad Creativa de la Música. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando algo acerca de lo que ha hecho DC en vivo en términos de agremiación. Y también tenemos a nuestra representante Adriana González, que ella va a estar dirigiendo y moderando este panel, todo en torno a la experiencia que tienen en cuanto a emprendimiento del sector de la música en vivo. Entonces, sin más, pues los dejo para que comiencen esta conversación. Sí, muy buenas tardes, yo soy Adriana González, soy la coordinadora del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura. Muchas gracias por estar todos, como decía nuestro presentador, con ánimos y con los ojos abiertos a esta hora tan dura de la tarde. Esperamos que este panel los capture y los despierte un poco. Vamos a arrancar primero, antes de atacar las preguntas, vamos a pedirle a nuestros panelistas que se presenten, que nos cuenten un poco cuál ha sido el enfoque, sobre todo el enfoque asociativo que han tenido sus actividades, y después sí empezamos las preguntas. Primero, Paola, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Vaca. Yo vengo liderando la iniciativa de Clúster de Música desde hace 4 años. Esta iniciativa es una de las 16 iniciativas que viene liderando la Cámara de Comercio de Bogotá en torno, digamos, o especializado en un sector específico. En este caso es la música. Por un lado, la Cámara también tiene una apuesta integral por la música o por la industria de la música a través de 3 estrategias que seguramente ustedes conocen. La primera es el fortalecimiento empresarial, que son programas especializados en música. La segunda es el BOM, el mercado de música, uno de los más grandes de América Latina en este momento, que es para artistas colombianos. Y 3, el clúster de música. Como les decía al inicio, esta iniciativa lo que busca es articular o trabajar de manera articulada entre diferentes instituciones, no solo empresas, sino también incluir el gobierno, incluir la academia, y buscar una visión conjunta del sector para que este sector sea mucho más competitivo y productivo. En ese sentido se generan unas estrategias compuestas o generadas a partir de las reuniones que tenemos con miembros del sector, de toda la cadena de valor de la música. Cabe destacar pues que también está el gobierno ahí sentado, tanto distrital como nacional, y la academia. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Son unas reuniones que hacemos también en donde se debe definir si vamos a apostarle a la música, cómo vamos a lograrlo y qué acciones debemos emprender. Por eso desde el clúster se definió trabajar en posicionar a Bogotá como una ciudad de la música, enfocándonos en 3 grandes acciones, que son la economía de la noche, la música en vivo y el desarrollo de una Bogotá nocturna. En ese orden de ideas, ustedes dirán, bueno, pero eso ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos también a través de unas mesas de trabajo con unos empresarios. Entonces hay 4 mesas de trabajo donde ya empezamos a desarrollar los proyectos. Esas mesas son una de talento humano, donde se generan temas como brechas de talento humano, se trabajan temas de brechas de talento humano. Una segunda que es promoción y mercadeo, donde trabajamos temas de cómo posicionar a Bogotá como una ciudad de la música y el BOM.
Una tercera es de normatividad, donde tenemos espacios también de socialización de normatividad vigente y aportar a temas como la economía de la noche, por ejemplo. Y un cuarto punto que sería investigación, desarrollo e innovación, donde desarrollamos temas de números o económicos frente a la economía de la música. Para cerrar, lo único, digamos, el mayor requisito que tenemos para participar en estas mesas es: deje sus problemas afuera y siéntese ahí con las personas o instituciones que están en esas mesas de trabajo a construir. Busque los elementos que le permitan construir y trabajar por ese mejor, por una mejor industria de la música. Esa sería como la primera premisa. Muchas gracias, Paola. David Contreras de Asobares. Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo para todos ustedes, en especial pues a los compañeros aquí del panel. A ver, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Asobares agremia la mayoría de establecimientos que expenden licor tipo café, bar y restaurantes que tienen funcionamiento durante la noche. Existimos hace aproximadamente unos 10 años, tenemos alguna presencia en otros capítulos, es decir, en otras ciudades del país también, y nos encargamos principalmente del tema de la representatividad de nuestros afiliados, es decir, de representarlos en todas las instancias, desde el orden nacional hasta los órdenes departamentales y por supuesto también en los locales. Estamos muy metidos, muy ligados a las problemáticas que se desarrollan e intentamos incidir en las políticas que tienen alguna influencia en nuestro sector. Para ponerles un ejemplo, entonces si está en discusión el Código Nacional de Policía, hacemos fuerte presencia en el Congreso de la República, mirando pues que los intereses de los empresarios y trabajadores de nuestro sector se encuentren o no se encuentren más bien vulnerados por las iniciativas que allí se puedan presentar. De igual forma con la ley de propinas y tantos temas que inciden en la economía nocturna desde el Congreso, pero también, como lo veníamos diciendo, desde el orden local o un poquito más territorial. Si se encuentra alguna modificación del POT, pues Asobares es, digamos, la voz de los empresarios de la economía nocturna que están frente al Consejo Municipal, frente a las demás autoridades, velando para que los intereses del gremio no sean atropellados, velando para que nosotros también seamos escuchados en esos espacios y que digamos lo que pensamos de cómo debería funcionar la ciudad, en especial en la parte nocturna, pues quede contemplado allí. Pero también nos encargamos de profesionalizar a nuestro sector, de ver porque los empresarios cada día crezcan un poco más esa conciencia empresarial que debe, digamos, reinar en todo el sector económico. Si una persona no sabe de algunos de los tipos de requisitos que necesita para tener un establecimiento de comercio, entre ellos muchos que presentan música en vivo, pues por supuesto que para eso está su asociación, para orientarlo y decirle: mire, este es uno de los 24 requisitos que usted necesita para poder funcionar como un establecimiento de comercio absolutamente legal. Y nos valemos de una familia de aliados con la cual cada uno de esos 24 requisitos se lo podemos entrar a suplir. Por supuesto que en esta tarea también hemos coincidido muchísimo con las personas que nos acompañan aquí en el panel, y es en cómo promocionar la música en vivo, sobre todo en Bogotá. No quiero decir que no se dé en otras partes del país, pero digamos Bogotá es donde principalmente se encuentra interés por este tema. Y en ese, digamos, encontrarnos en esas miradas, ha sido muy bueno entrar a articular algunas acciones para ver cómo están interesados ellos en medir el tema de los espacios de música en vivo, pero no solo, digamos, lo que se encuentra en el sector público, los grandes eventos, sino también los pequeños que se están desarrollando en los diferentes establecimientos de comercio. Y cómo nosotros, de manera conjunta, podemos llegar a articular muchas actividades para potencializar esos espacios, para que, además, digamos, del empresario, también se tenga por parte de los artistas un espacio alternativo. Muchas veces cuando se toca la puerta del gobierno, pues no están los recursos o los espacios necesarios, sí se encuentran en el sector privado. Esa es un poco lo que es nuestra tarea. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Voy a recapitular brevemente lo que presentó la directora del instituto esta mañana para referir por qué un instituto de artes está metido en temas de economía nocturna, de bebidas alcohólicas, de diversión y esto cómo se articula con su misión gubernamental del sector cultura. Desde la entrada de Bogotá a la red UNESCO de ciudades de música se empezó a discutir la necesidad de tener una mirada integral de la música, no solamente desde su aspecto artístico o cultural, sino también su impacto en el desarrollo social
su impacto, digamos, en el desarrollo de un sector profesional de la música, su impacto en el desarrollo económico y en la competitividad de la ciudad, y su función como generador de memoria y de identidad de la ciudadanía y, digamos, de un sustrato cultural colectivo de más largo plazo. En ese tema, dentro de las diferentes instituciones del sector cultura, que incluyen la Secretaría de Cultura, que es una de las 12 secretarías del gobierno de la ciudad, el Instituto de Artes, el Instituto de Patrimonio, la Orquesta Filarmónica, se han planeado tener una actividad en estas 4 líneas que mencionaba, en las cuales, en particular relacionadas con el tema que hoy nos ocupa, una de las competencias que tiene el gobierno de las ciudades está en el tema de la infraestructura. Ya esta mañana nos explicaba el Ministerio cómo existen estas ayudas para infraestructura cultural a través del recaudo que se hace a través de la Ley de Espectáculo Público, de manera que al ser el gobierno de la ciudad el responsable de la administración de los recursos que genera y que recibe Bogotá, es el, digamos, interlocutor natural para el sector de la música que quiere desarrollar su actividad alrededor de escenarios o establecimientos, que ya seguramente en la discusión que tengamos más adelante veremos esta posibilidad de que los establecimientos de comercio que presentan música en vivo puedan convertirse en escenarios culturales. Para esto pues, nos parece importante tener en el marco de la red UNESCO otras experiencias como el caso de Berlín, como el caso de Londres, experiencias de otras ciudades que han logrado resolver esta dicotomía entre lo cultural y lo económico para lograr unas soluciones que favorezcan el desarrollo de la música en vivo para tener todos los beneficios culturales y sociales que mencionábamos. DC en Vivo es uno de estos programas orientado como a la posibilidad de constituirse, me gustó mucho la palabra que utilizó esta mañana Mario Jurcic, como en una interfaz, como un espacio para ese contacto que decía David, que es un poco difícil a veces con las entidades del Estado, de manera que desde el año 2012 se abrió pues, el primer director de IDARTES en su momento pues, generó esta idea que ha sido pues, muy acertada de reconocer la importancia de estos espacios en los que realmente se está desarrollando la música, que es el espacio de laboratorio que ha sido para quienes somos y hemos sido músicos y para los públicos también, y se creó el programa en ese momento con el nombre de Arte Conexión y en ese momento orientado a todas las artes vivas y aún a exposiciones y digamos al acceso al consumo cultural como una opción del entretenimiento y de la economía nocturna. Con el tiempo es tan fuerte la importancia de esto en la música que se enfocó solamente en música y desde el año pasado se llama DC en Vivo y pues es en este momento nuestro proyecto principal de acercamiento a este importante sector del desarrollo de la música en la ciudad. Nos da pie también para que en el campo de la competitividad y de la economía general de la ciudad sea también una herramienta para desarrollar oportunidades tanto para los establecimientos como para la ciudad de promoción y turismo cultural, de reconocimiento internacional de la ciudad y pues una necesidad que mencionó Paola también y que hemos tratado de resolver conjuntamente, yo creo que las 3 instituciones y también el Ministerio, que es la de tener algún conocimiento sobre la economía de este sector, no solo sobre las cifras y la generación, sino también tratar de entender cómo funciona, cuáles son sus puntos más críticos, qué puede hacer cada uno de los actores que estamos aquí para resolverlo y pues tener unos elementos de investigación y medición que nos permitan saber cómo va y si los propósitos que estamos buscando pues realmente están cumpliendo su intención o si debemos hacer ajustes en la política pública y en los proyectos que están haciendo las instituciones. Esto es básicamente, pues digamos, lo que tiene que ver el DC en Vivo y lo que hace que el sector de cultura haya decidido, digamos, participar y abrir un programa específico para este aspecto, digamos, de la economía de la noche y de los empresarios de la cultura nocturna. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Como ven, el título del panel es Agremiación y articulación para el desarrollo de la música en vivo,
¿por qué es tan importante organizarse? Aquí tenemos en el panel, y incluyo al ministerio, 3 organizaciones o 4 organizaciones que trabajan para que los empresarios puedan desarrollar su actividad. Nosotros podríamos empezar hablando de cómo es esa comunicación, de cuáles son los cuellos de botella, de cuáles son las necesidades que hemos detectado desde cada una de las instituciones. Pero creo que, hablando con mis contertulios, creo que es más importante empezar un poco a contrapelo y preguntarles directamente, además de ustedes, ¿quién debería estar sentado en esta conversación? ¿Quién más debería ser parte de esta discusión? Paola. Y yo incluiría artistas. No hay una agremiación, o sea, se está trabajando en agremiaciones de artistas, pero me parece que es muy importante escuchar esa voz de los artistas unida. Realmente, digamos, desde la Cámara nosotros recibimos muchas informaciones, contactos, y nos sorprende que a veces están hablando de organizaciones o de agremiaciones en términos generales, y luego nos llega un correo, estamos trabajando, nos interesa. Claro que sí, hablemos, revisemos, pero a veces eso se queda allí, esa iniciativa se queda ahí. Entonces ahí pienso que sí es muy importante qué estamos haciendo los artistas. Psycho, claro que también juega un rol muy importante, pero creo que tenemos que empezar también, digamos, desde los espacios de música en vivo. Hay algunas organizaciones, digamos, son diversas, pues aquí están los bares, pero también creo que escenarios independientes es interesante también ver cómo trabajan, y de hecho pues lo están haciendo a través del programa de ese en vivo también. Esos son parte de los actores que pienso y considero deberían estar acá. David. Sí, a ver, yo creería que deben estar los que no piensen igual que nosotros, porque aparte de mi trabajo en Asobares, yo he asesorado una pequeña organización cultural en Boyacá y he aprendido algo de ellos. No todos, digamos, están alineados con el tema de la ley de espectáculos públicos, no todos están alineados con el tema de la economía naranja, no todos piensan igual, pero en esa diferencia nos pueden ayudar a construir un proyecto un poco mejor de lo que nosotros pretendemos. Si los escuchamos y somos receptivos, y para ponerlo con palabras propias, una asociación colombiana de actores debería estar acá, la Unidad Nacional de Artistas también debería estar acá, y gente, digamos, alternativa, que representa mucho esas minorías de las que hablaba Paola. Ese pequeño artista o gestor local debería estar también sentado acá con nosotros, pues en la medida que las posibilidades se pueda haber representado en una de esas organizaciones, y ayudarnos desde esa diferencia cómo podríamos construir con él, mirar qué reparos tiene frente a cómo viene desarrollándose la política pública para el sector cultural, qué tan cierto puede ser eso y cómo podemos, digamos, también con ellos armonizar una propuesta y otra. Coincido con los compañeros en todo, pues digamos, destacaría que, por ejemplo, el clúster de música tiene la intención de agremiar a los empresarios, es decir, podría proporcionar un espacio para estos establecimientos o para estas iniciativas desde la perspectiva empresarial. Asobares lo hace con los establecimientos de entretenimiento nocturno que venden licor y ya han resuelto una cantidad de problemas colectivos sobre las particularidades de estos establecimientos, pero justamente el tercer ingrediente que nos falta aquí, que es el de la cultura, es decir, nuestros establecimientos no son expendios de licor, son finalmente, como vimos esta mañana, pues finalmente sueños y aciertos y esfuerzos de personas que tienen como propósito mostrarle a la ciudad o a su grupo de personas o a su escena lo que está pasando en la música y tratar de activar un espacio para que allí sucedan cosas importantes. Finalmente, ni los establecimientos que se ocupan de esto, ni los artistas que circulan allí tienen un nivel de organización y, como decían entre el público, lamentablemente tampoco han sido muy activas las sociedades colectivas de gestión, que en otros países son como el socio natural de estos proyectos. Uno ve que en Australia, Gran Bretaña, Francia, España, el socio fuerte es el que está, digamos, gestionando pues, las regalías de los artistas y al que por lo tanto le debería interesar que esta escena se promueva.
Entonces, discusiones como la que había esta mañana sobre el recaudo de los derechos de ejecución pública, pues en este momento, al no tener el interlocutor que es la sociedad de gestión colectiva, pues la discusión está entre nosotros, pero realmente aportaría mucho que también porque finalmente esa es una asociación de creadores o de intérpretes, o debería serlo, yo creo que sería el interlocutor natural para llegar a un proyecto realmente de dimensiones importantes. Muchas gracias, Juan Luis. Solo para recoger lo que escucho en el panel es, finalmente, sin las sociedades de recaudo, pero sin también el sector artístico organizado y hablando directamente con las instancias, la discusión se vuelve insuficiente, es decir, los interlocutores son insuficientes. ¿Cómo lograr, y esto es una pregunta para la Cámara, cómo lograr, yo sé que no todos los actores de los creadores son iguales y tienen los mismos intereses, cómo lograr una mejor conversación con ellos, cómo agruparlos, qué idea podrían ustedes promover ahí? La primera es que la fórmula es que no hay ninguna fórmula. Esa es la más importante porque somos todos seres humanos, pero digamos desde la Cámara sí hemos trabajado en un modelo. Y lo de la fórmula es que, digamos, realmente lo que a nosotros sí nos ha funcionado, digamos, desde los diferentes clústeres que venimos trabajando, es lo primero, escuchar a cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Y esto es muy importante porque cada uno tiene una historia o ve un problema desde un punto de vista distinto y opuesto. A veces conciliar y entrar a conciliar eso es complejo, y por eso lo que nosotros resolvimos es: vengamos en estas mesas de trabajo a construir aquello que nos une, aquello sobre lo cual sí podemos trabajar, y dejen todos los problemas afuera. Y esos problemas se van también ir resolviendo en la marcha. Creo que en muchos casos hay desconocimiento de lo que hacen los otros actores, y esto sí es muy importante contarlo. Digamos que el hecho de que a nosotros nos cuenten como una entidad neutral nos permite también ayudar yo no diría que la palabra sea mediar, pero sí ayudar a comprender y buscar unas salidas y proponer unas acciones de trabajo conjuntas. Esta es, digamos, una de las acciones que a nosotros nos ha funcionado desde la Cámara. Creo que es muy importante también el rol que nosotros cumplimos porque somos neutrales dentro del clúster, y justamente lo que buscamos es evitar, digamos, las discusiones que sean en torno a cómo resolver digamos, problemáticas o proyectos, pero no peleas que, digamos, que tienen algunos actores entre sí. Entonces, lo más importante es cómo construimos, cómo aportamos, yo qué doy, dejar de señalar al otro, porque también eso, digamos, si uno se centra en eso, no va a avanzar o no se va a progresar, digamos, en un proyecto, y más bien, ¿qué construyo, qué aporto yo, qué doy yo desde la orilla que puedo? Y eso es lo que hacemos en nuestras mesas de trabajo. Y digamos, aquí hay un ejemplo de todo lo que hemos hecho. Hace por ejemplo, digamos, unos 4 años desde que está el clúster, pues hemos venido trabajando las 4 instituciones más fuertemente, porque ya lo hacíamos también, en cómo generar proyectos. Antes, digamos, teníamos nuestros recursos o los ejecutábamos de manera aislada, pero una de las cosas más importantes que hemos logrado es articular esas acciones, bien sea a través de proyectos conjuntos o complementarios que puedan aportarle a la industria musical en este caso. De todas maneras, obviamente cada una de estas instituciones tiene su propia agenda y ha venido trabajando y han venido realizando unos trabajos valiosísimos en torno a la música desde sus diferentes orillas, digamos. Ok, yo hay una pregunta, digamos, que a mí siempre me hacen y que tiene directa relación con Bogotá y de la que hablábamos el otro día con Juan Luis, y es que por un lado hay como unas fracturas geográficas en la ciudad, donde la gente de Suba pues no va a Fontibón, y si tocas en Kennedy pues no vas a tocar en Chapinero, y ahí hay, por ejemplo, una gran talanquera, como una gran fractura. Lo que se siente es que son
12, 15, 14 microclusters de música funcionando al tiempo con sus propios agentes, con sus propios intereses, con sus propios managers, con sus propios programadores y sus propios creadores, pero que están cada uno como en su esquina y no hay dentro de la ciudad una circulación más fluida. Santiago de Chile es un ejemplo donde hay, al final del panel les abriremos el micrófono para preguntas. En Santiago de Chile uno escucha que los músicos tocan 2 y 3 veces en la misma noche. ¿En qué momento en una ciudad de 11 millones de habitantes como es Santiago, comparable a Bogotá, existe esa lógica y cómo lograr, o dónde están los cuellos de botella para que esos mini clústeres se abran y empiecen a ser más fluidos? Quisiera que Juan Luis reaccionara primero y luego. Pues esta mañana mencionaba de alguna manera Santiago en su conferencia la idea de que es un entorno complejo porque tiene que ver con los espacios, con los públicos, con los medios que conectan los públicos con los espacios, y él decía que este sistema que pudiera formarse podía darse en la manera de circuitos o de aglomeraciones. Me mencionaba Soares esta mañana la zona plaza, es decir, como piensa uno que esa desconexión que es fuerte y grave porque ha hecho que que una ciudad que tiene 8 millones de personas, además con gustos muy diversos, se comporte para el consumo como si fuera mucho más pequeña, como si estuviera, como decían en un reciente foro, chapinerizada, es decir, como si el peso de la escena estuviera concentrado en este corredor oriental, que es donde pasa todo y donde pues, si un grupo toca una vez ya no puede tocar en un bar cercano porque ya tocó de alguna manera sería necesario como romper esa inercia. El tema de los medios es importante, digamos, los mismos medios, los medios independientes sobre todo han señalado que funcionan muy bien, digamos, dentro de su escena, pero ha sido difícil conectarse entre ellos y por lo tanto compartirse sus públicos. Yo creo que justamente uno de los propósitos colectivos de este programa para lo económico, pero también para lo cultural y lo artístico, tiene que ser ese, como tratar de conectar la ciudad, de conectar estas escenas de ciudad, y yo creo que ha sido una de las conclusiones de nuestros encuentros de sede en vivo, y a eso tendrá que apuntar lo que, por ejemplo, en este caso el IDARTES como entidad pública trate de hacer con esta escena. Es decir, uno de los intereses primordiales, además de incluir, digamos, a los artistas nuevos, como renovando, como decían en el segundo panel, tratando de darle aire nuevo a los contenidos. La otra necesidad muy fuerte es esta de conectar los puntos de la ciudad y tratar de lograr que la ciudad pues, realmente muestre su tamaño en términos de consumo desde el punto de vista económico y cultural. Sí, pues digamos que la pregunta tiene que ver mucho con el resto del panel, ¿cierto? Pero yo creo que para dinamizar un poco más este contenido se debe mejorar, coincido con Juan Luis, en primero los canales de comunicación. Si nosotros sabemos qué está sucediendo en las diferentes partes de Bogotá, las diferentes entidades, estamos sumando esfuerzos, pues eso va a permitir que fluya mucho más esa circulación. Si estuviéramos trabajando cada uno independientemente, pues serían también, digamos, esfuerzos valiosos, pero no sería tan significativo como puede ser ahora, siempre y cuando pues, nosotros trabajemos un poquito como una sola fuerza, como un solo brazo. Pero además también se debería hacer como una especie de levantamiento de los artistas que hay, una guía, un directorio para saber con cuáles se puede contar y esos podérselos ofrecer a los empresarios, o no solo para los establecimientos de comercio, sino para cualquier tipo de empresario que esté interesado en presentar un tipo de show. Y a su vez permitirle a los artistas que vayan un poco más a los establecimientos de comercio. Esa interacción que ha hecho DS en vivo, por ejemplo, en diferentes oportunidades, de que los artistas y los empresarios se conozcan, que interactúen, ha sido muy positiva, porque ahí saben que sí pueden, entre los empresarios, empalmar agendas para que se presenten en este establecimiento, el próximo mes en tal, el otro en tal. Eso, digamos, en la parte privada se puede manejar. Y en la parte pública lo que se debe hacer es tal vez lo que reclaman muchas veces los artistas, permitirles mayor parrilla, si se quiere. De todos los shows que se presentan en Bogotá, pues cuántos son los artistas locales que están presentándose en esos shows.
y miremos cuántos son los extranjeros. Está muy bien que se hagan los extranjeros porque también de la cultura extranjera uno puede aprender, ¿cierto? Pero los artistas locales reclaman en su gran mayoría mucha mayor presencia en esa parrilla. Entonces miremos, de estos eventos, que repito, que se hacen en Bogotá a lo largo del país, cuántos son de otro tipo de artistas extranjeros y cuántos son para los locales. Si los locales tuviesen un espacio mayor, una parrilla mayor, por supuesto que encontrarían también más ingresos, más fuentes de circulación y encontrarían mejores condiciones para desarrollar su labor. Pues yo pienso que desde que se inician, por ejemplo, las mesas del clúster o las mesas de trabajo, creo que se van abriendo oportunidades de interrelacionamiento, de articulación entre diferentes instituciones, actores, instituciones públicas y privadas. Creo también que para nosotros por eso es tan importante poder tener escenarios en los cuales se comparta la normatividad, porque ahí también hay un diálogo del sector público con el sector privado que es súper relevante y absolutamente necesario. Ahí se van abriendo esos espacios de diálogo. Creo que además el clúster ha dejado claro que, digamos, las puertas son abiertas a todos aquellos que quieran entrar y empezar a aportar y apoyar en esa iniciativa. Esto es, digamos, parte de esa solución o de ese planteamiento que nos haces. Creo que ha sido también muy importante el espacio de rueda de negocios, como lo decía David, por ejemplo, el que tenemos mañana, que es una articulación entre el BOM y DES en vivo, en donde vamos a tener ese espacio de diálogo, de que se conozcan. Y creo que yo creo que también hay un desconocimiento de lo que hace el otro, que también lo mencionabas tú, y que creo que hay que ver cómo ese sí es un gran cuello de botella, porque a veces hay muchas cosas sucediendo en la escena, pero desafortunadamente no logramos darnos cuenta de eso. Hay diferentes directorios, sé que hay, por ejemplo, hay uno que tenían con DES en vivo, con Arteria, desde el BOM tenemos digamos, un listado o un directorio también de artistas que se han presentado en el BOM, desde la página web del clúster se está trabajando en un directorio con diferentes actores y agentes para que al menos se puedan identificar, pero es una tarea de largo aliento. Sí, y la realidad es que cuando se arman estos clústeres o estos nodos, estos como micro ecosistemas, como pueden ser el de la 1 de Mayo versus el de Chapinero versus el de Soacha versus el de Suba, donde es bien difícil abrir corredores para que se conecten, ¿no? Cuando ya hay un clima establecido, a la gente le cuesta trabajo romper esa burbuja y abrir un corredor para ir a buscar su entretenimiento, porque básicamente estamos hablando en términos muy coloquiales, ya no de cultura sino de entretenimiento, porque son los consumidores culturales, pues finalmente están buscando una parte de su tiempo libre, invertirla allí. Ahí hay una gran dificultad para generar esos corredores que permitan que la gente se mueva o tenga más visibilidad, es decir, trasciende la necesidad de establecer un mapa o un listado, y es también la necesidad de que los artistas o todos aquellos que estén involucrados en la cadena puedan, o ellos sí, migren hacia esos otros micronodos para entender qué está pasando allí y cómo pueden ofrecer los servicios de los que nos hablaba David, porque finalmente se resume a eso, suena muy coloquial, pero finalmente es un servicio que se está ofreciendo y ese es como uno de los grandes cuellos de botella para que la gente circule. Yo tomo nota de 6 o 7 conclusiones, ¿no? Desplegar más los agentes, es decir, que los programadores, los managers miren hacia otras realidades dentro de la ciudad, para poder así ampliar la parrilla, que distintas propuestas artísticas puedan compartir públicos, que se permita que eso propicie una conexión en la ciudad, que la ciudad se conecte en sí misma. Eso se puede hacer gracias a perfeccionar unos canales de comunicación, una mejor comunicación sobre lo que sucede en toda la ciudad y no poner un foco sobre
Chapinero o un foco sobre la 1 de mayo o bueno, la 222 o lo que ustedes piensen. Y promover un conocimiento mutuo, porque el desconocimiento de lo que hacen los unos y los otros de un lado a otro hace que nos sintamos un poco en una precariedad que realmente no es justa para ninguno de los que trabajan tan arduamente en este negocio. Yo quisiera, ya para cerrar y abrir el micrófono, porque creo que estamos ya finalizando el tiempo, que muy brevemente nos diga primero a Sobares cómo le gusta, cómo quiere comunicarse con estos dos socios. Es decir, hay una cosa muy importante y es que a veces uno se dirige a una instancia de una manera en que esa instancia no le puede responder. Es decir, uno va hacia el sector público para pedir ciertas cosas, pero hay otras cosas que el sector público no puede ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que esperaría a Sobares de estos dos interlocutores? Y luego les haré la pregunta a los otros dos panelistas. Bueno, pues digamos, entendiendo las limitaciones de cada cargo, pero entenderlo también como que uno IDARTES no lo puede separar como si fuera solo IDARTES, sino que está hablando con la alcaldía, con el clúster no puede pensar que está hablando con el clúster, sino que está hablando con la Cámara de Comercio. Uno diría lo siguiente, ¿no? Lo primero, pues, recursos. La alcaldía hay que decirle que necesitamos más recursos para el sector cultural. En la medida en que se tengan más recursos, IDARTES va a funcionar mejor y IDARTES va a poder ejecutar más proyectos que le sean más beneficiosos para mayor número de población del sector cultural. Entonces, lo primero, si en la medida de las posibilidades, incluso en un ministerio, decirle, no, pues, ¿cómo hacemos para que no le sigan disminuyendo el presupuesto al PIB, recursos para la cultura, sino que por el contrario miremos cómo se le direccionan una mayor fuente de recursos que sean ejecutados de la forma que más óptima puede llegarle a la gente? Pero por ahora, digamos, los canales de comunicación con IDARTES vienen fluyendo muy bien, igual con la Cámara de Comercio. Estamos iniciando un proceso donde estamos aprendiendo de las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido, estamos mirando qué errores hemos cometido, cómo podemos superarlos, cómo podemos articular actividades y cómo podemos ir avanzando. Entonces, superándolo del tema de los recursos, otra cosa que se le diría es, bueno, escuche también a los artistas locales. Esto es, como lo mencionábamos casi todos, hay que traer a los artistas a estas mesas de discusión para que también miremos cuál es el punto de vista de ellos y seguramente con ellos vamos a construir un proyecto muchísimo mejor. La Cámara de Comercio juega aquí un papel fundamental, porque la Cámara de Comercio es el rector principal de todo el comercio. Sí, existimos los gremios y digamos jugamos un papel también determinante en la sociedad, pero ustedes son el rector de la actividad comercial. Es en quien nosotros depositamos también la confianza para que tenga esa interacción entre el sector público y nosotros. Esperamos pues de la Cámara de Comercio una buena representatividad y sabemos que desde el clúster se vienen haciendo diferentes acciones, muchísimas, no solo para defender al sector comercial, sino que también para que sea visto todos los beneficios que, por ejemplo, en el tema de música en vivo podemos tener nosotros y cómo podemos aportar con servicios como estos, cómo podemos aportar a la sociedad. Entonces también vienen fluyendo muy bien los canales de comunicación. Será un trabajo de mediano y largo plazo. Por supuesto uno quisiera que esto avanzara mucho más rápido, pero esto es trabajo y se requiere, digamos, de que muchas sentadas, muchos trabajos de campo, que articulemos diferentes proyectos, que los ejecutemos, que se valgan también de los que estamos en el terreno directamente para avanzar en estos proyectos y que lleguemos, digamos, a consolidar la mejor propuesta para todos. Muchas gracias, David. Ahora sí quisiera preguntarle a Paola, ¿cómo fluye la comunicación con los usuarios de la Cámara? ¿Dónde a veces no hay diálogo? ¿Con quiénes les cuesta trabajo hablar? Bueno, yo creo que sí ha habido una relación muy fluida con el gobierno local y nacional y eso ha sido muy positivo. Creo que eso nos ha permitido construir muchas cosas, entender qué están haciendo ellos, qué estamos haciendo nosotros para construir juntos. Esto es una estrategia que podríamos llamar especialización inteligente, que es una estrategia que lideró la Cámara y era priorizar acciones, era pensarse Bogotá, si hay que pensarse en cómo priorizar acciones de política pública o de recursos, qué debería hacerse. Y ahí nosotros, en un trabajo que realizamos junto con la alcaldía local y con empresarios, se definieron 5 sectores de priorización. Uno de esos sectores priorizados fue Bogotá Región Creativa, donde se dijo que la música era dinamizadora de la economía naranja. Entonces, ese primer ejercicio creo que fue muy positivo. En cuanto a con quién tenemos dificultades de comunicación, creo que eso, eso depende también mucho del otro interlocutor y su voluntad de participación
y de proponer, que era un poco lo que les decía al comienzo. Lamentablemente muchas veces nos dicen, tengo un proyecto, tengo una actividad, pero realmente luego no te lo comunican, no persisten en eso o no se cumplen con los, digamos, con los puntos establecidos en el proyecto. Entonces, eso es muy importante, mantener esa interlocución, persistir, buscar el canal adecuado, porque no siempre, como lo decía David, hay diferentes personas en las diferentes instituciones que, digamos, resuelven X o Y cosas, entonces buscar quién es el interlocutor, con quién debes hacerlo, qué debes decir, cómo debes trabajarlo, y también es un poco en pensar cómo, desde el otro lado, cómo construyo yo y qué aporto yo, no solo pensar en criticar o poner el dedo en la llaga sobre el otro, es cómo aporto yo. Interesante. Ahí yo creo que hay unos agentes muy fuertes en el sector que podrían constituirse como voceros que sean muy consistentes. Entendemos que a veces estos negocios pueden ser frágiles y que las actividades económicas pueden ser muy fluctuantes, pero hay unos voceros o hay unos jugadores más potentes que podrían ser unos voceros mucho más consistentes con los agentes de la política pública. Creo que eso podría mejorar, digamos, ese contacto, sobre todo en la parte de los creadores, los programadores y los managers, porque allí es donde estamos, digamos, esas son las sillas que nos están faltando el día de hoy. Pero justamente ellos son como los más frágiles, porque su actividad económica es más frágil y no logran como articularse con los jugadores grandes para que sean ellos quienes tengan la vocería. ¿Cómo ve esa interlocución con los creadores y con todos estos facilitadores o intermediarios IDARTES, Juan Luis? Estaba pensando ahora, oyendo las presentaciones anteriores, que estamos en una encrucijada porque estamos trabajando con dos tipos de actores diferentes. Con algunos vamos a encontrar con toda seguridad un apoyo fuertísimo en Asobares y en la Cámara. Los otros son muy de nuestra competencia, que son los sin ánimo de lucro. Me llamó la atención que la persona de Asobares, cuando mencionaba los permisos, se refirió a denominaciones raras cuando hablaba de los espacios que eran entidades sin ánimo de lucro, para esconder, digamos, para tratar de evadir los controles. Y quedó en el aire como esa duda que me pone a pensar que finalmente parecería que fueran alfabetos distintos, el de cultura y el de negocio. Muchas veces pues, pensaba cuando mencionó el enemigo, Rat Trap o Matic Matic, parecen ser unos espacios y unos modelos de gestión más parecidos a las salas concertadas de teatro, es decir, son espacios de vocación plenamente cultural, a los cuales por la legislación que hay, que separa totalmente el tema de cultura como una inversión social, en donde se espera que los agentes culturales sean unos multiplicadores de la acción del Estado y por lo tanto responden por los recursos del sector público, como si se tratara de hacer una carretera o un hospital, mientras que en el otro lado están los comerciantes a los que se les insiste pues, en el tema de formalización, de productividad, de competitividad. No chocan, y digamos que lo que sucede en los espacios que nos interesan hoy es que pueden confluir las dos cosas y en teoría deberían ser sostenibles, para lo cual digamos, el esfuerzo de la Cámara en formalización y sostenibilidad es maravilloso, el de Asobares en corresponsabilidad con lo público para los impactos positivos y para reducir los negativos frente a la ciudad, digamos, para gestionar colectivamente barreras. Entonces seguramente aquí podemos resolver temas por ejemplo, de movilidad, pues que no se puede salir de los sitios tarde porque no hay transporte público. Eso le beneficia al bar que pone música grabada, igual que al que programa música en vivo. Pero llegamos a un punto de los contenidos culturales en el que creo que la competencia sí es claramente de cultura, no porque sean indiferentes los socios, pero sí creo que ahí vamos a tener que resolver nosotros de alguna manera creativa, como decían esta mañana, esta dicotomía cultural productivo.
porque finalmente, pues, por ejemplo, los recursos de la Ley de Espectáculo Público podrían funcionar muy bien aquí para la infraestructura de los espacios que están generando la nueva música. Pero si no encontramos una manera de asegurarle a toda la ciudadanía que esos recursos de cultura se están invirtiendo en algo cultural y no en un establecimiento de venta de licor, aunque sea las dos cosas, hay que demostrar muy bien el peso cultural que tienen estos establecimientos, y yo creo que de alguna manera vamos a tener que apoyarnos en ellos mismos para lograr, digamos, generar esa comunidad de gestores. Cuando Mario mencionaba, pues los que llevan 30 años tienen que estar sentados, es decir, la salsa que en los años 70 fue como la escena musical de la ciudad, y antes fueron los mariachis y las orquestas tropicales. En los 50 había los griles y una cantidad de discotecas de las que hoy ya nadie se acuerda, pero fue una escena movidísima, cultural y económica. Entonces yo creo que sí tenemos que buscar cómo conectarnos con la experiencia de estas personas que han sobrevivido. No estamos hablando todavía de épocas que han sido funestas para esta actividad, sea cultural o no, como pues la época de los bombazos de los finales de los 80 y los 90, que hicieron caer toda la escena nocturna, musical y no musical, artística y comercial, todo. Entonces son fenómenos a los que estamos sujetos, pero de los que ya ha habido gestores que han logrado mantenerse a una costa, a pesar de los cambios que han logrado, como decía Javier esta mañana, el negro Ortega, Javier Ortega, han logrado reinvertirse para mantener su vigencia cultural en medio de cambios económicos, administrativos, de orden público, urbanos. Entonces sí siento que de pronto en quienes lo hicieron y quienes lo están haciendo ahora vamos a encontrar como las respuestas, y yo creo que un poco la idea del DC en vivo es como el espacio para oír eso. Seguramente no va a ser el espacio de agremiación porque el Estado no puede ser socio del gremio, pero pues sí, tanto nosotros como el clúster, como Asobares, son espacios que permitirán esa organización que tiene que generarse en el mismo sector, pero que los tres queremos que se dé. Y es que indudablemente de esos espacios que nacen y que se mantienen debajo del radar, como lo que tú decías, los espacios emergentes, lo que sucede en San Felipe, en fin, todas estas actividades que surgen espontáneamente casi, sin mucha planeación, pues son, digamos que la gran escena es tributaria de esos espacios, es decir, si allí se genera lo nuevo, pues hay que tratarlo con atención, es decir, seguramente no se puede asfixiar con una cantidad de cargas, con una cantidad como de imposiciones, en la medida en que es muy fluctuante la actividad, pero sí hay que mirarlos con atención y hay que escucharlos y hay que tratar de que se cree, digamos, un ambiente respetuoso y provechoso para todos los involucrados. Pero es verdad que constituirse como socio de los gremios desde lo público, pues no estamos, ni desde lo público ni desde lo mixto estamos llamados a hacerlo. Entonces nos queda mucho más difícil. Antes de abrir a las preguntas del público, hay un caballero que quiere hablar con mucho ahínco, pero no sé si quieran complementar, si quieren decir algo más o si abrimos directamente ya las preguntas del público. Solo de pronto agregar que sí es importante ese lenguaje entre artistas y digamos sector productivo, que lo vivo a diario, y no es sencillo tampoco, porque por un lado en el término económico tú tienes que hablarles en cifras y números, pero entonces por el otro lado desde la parte creativa uno entiende todo el valor simbólico que hay en la música y todo lo que hay detrás de una creación artística. Entonces digamos, es un poco ponerse en el zapato o en el lugar de los otros y ver cómo se empiezan a crear puentes allí, que no hay tampoco una fórmula mágica, pero sí es importante. Por eso es importante tener cifras, por ejemplo, porque para hablar desde política pública o con otro tipo de sectores económicos, ellos lo primero que te dicen es ¿y cómo está ese sector que está generando, que está produciendo? Pero por el otro lado también está lo artístico, que es muy relevante y donde, insisto, hay un valor simbólico incalculable. Bueno,
última, que no es solamente el valor simbólico. Esta mañana decía algo muy interesante Manje, que es que ahí fue donde ella tuvo contacto con la calle. Es decir, en la música en particular, pues Bogotá tiene un espacio privilegiado de formación musical, pero donde el músico se hace es en el contacto entre lo que aprendió en la escuela o ensayando solo y la calle. Y si eso no se da, la calidad y el peso de lo que está saliendo no es muy grande. Muchas veces nuestros artistas lo aprenden por fuera, porque aquí no hay dónde, y en una gira por México llegan con más crecimiento que el que han tenido en 6 años aquí, por eso. Y yo sí creo que tiene que ver también con la calidad de lo que estamos produciendo musicalmente. La ciudad también es muy rica, y creo que la ciudad, como en su época lo hizo cuando hablaba Héctor de los bares de los finales de los años 80, en esos pocos espacios se gestó una cosa importantísima solamente por el encontrarse en esos espacios el productor con el promotor, es decir, construirse la escena, que también lo decía Manje, en estos sitios se dan las escenas. Así como es de rica la ciudad, podría ser de rica su producción. Si ya lo es con la escena relativamente limitada, sí confío en que esto dispara no solamente pues, lo simbólico, sino lo efectivo, la productividad creativa y económica. Yo le sumaría algo que tú dijiste que me gustaría resaltar, y es precisamente quitarle tanta carga a los establecimientos, o bueno, en general al tema de los trámites. Hoy estamos sofocados con reformas tributarias, con código de policía, con plan de ordenamiento territorial. Que el Estado comprenda que los espacios que no le están brindando a los artistas, ellos los están encontrando a los establecimientos de comercio, es bien importante, para que no le ponga tanto tramititis y tanto pero, que entonces en el centro histórico se pueda funcionar por encima de un plan especial de manejo del centro histórico y no se haya restringido un establecimiento de comercio que está presentando música en vivo allá, por ejemplo. Que en Barrios Unidos no se cierren los establecimientos de comercio, que por cierto están a próximas de ser cerrados algunos, donde se están presentando muchas obras culturales allá. Que se comprenda eso, que los espacios que no puede brindar el Estado sí están en el sector público, y que lo que se debe hacer es bajarle un poco a esa carga que tienen los establecimientos de comercio para que continúen generándole ese espacio a los artistas. Y a ellos también lo mismo, ¿no? Pues los requisitos del PULEP, del SUGA, etcétera. Unificar esos trámites en una ventanilla única, por ejemplo, sería también muy beneficioso y no ser tan engorroso cada vez que uno quisiera presentar un trámite, un espectáculo. Ahora sí vamos con el caballero allá. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Henry González. De antemano, primero le doy un agradecimiento a la Cámara de Comercio, particularmente a Paola. Soy de las personas que me he acercado con los proyectos que ella dice, también a muchos amigos de los locales que están acá en este momento. Y voy a hacer como una acotación acá muy particular con lo que usted está hablando, o con el punto que ustedes hablan ahí, que ahí dice agremiación y articulación. Hablando ahorita con la gente que hemos venido, ya yo creo que estos son más o menos casi una década de las que yo vengo viniendo a estas ruedas de música en vivo, del BOM, ya son 10 años. Entonces la pregunta es, no sé si este sea el mejor panel, que creo que sí, ¿cómo recuperar la confianza del músico? Si ustedes se dan cuenta ahorita, la mayoría de músicos son nuevos, no hay músicos de 10, 5 años atrás o de 20 años atrás, como un Chucho Merchán, como por ejemplo un The Hall Effect, como por ejemplo, voy a decir nombres acá, La Derecha, o bandas que tienen que ver con producción de música. En cada año que he venido, o en cada evento que se está generando semestralmente o anualmente, hay mucho músico nuevo. ¿Cómo hago para que la confianza de ese músico que tiene esa trayectoria llegue a ese punto que se llama agremiación, y por qué es importante organizarse? Entonces, ese es el punto donde creo que el BOM y también la Cámara de Comercio y todo este ejercicio que ha venido con otras administraciones pasadas, han querido tener esa continuidad. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo recuperar esa confianza? Ahorita estaban hablando de Psycho, y creo que también obviamente hay actores que también, como decía Paola, hay gente que se ha dedicado muchas veces a señalar y no a solucionar. Creo que se está sintiendo ahorita un ambiente, digamos que con
con los lugares que tienen los sitios de música en vivo en toda la ciudad, porque puedo decir que puedo hablar de todas las ciudades, de Suba a Fontibón, soy de los que hago eventos de Suba, Fontibón, Soacha y luego Usaquén, ¿sí? Entonces, creo que ahorita es ya como este grupo de trabajo que está al frente y pues en el espacio, es cómo recuperar esa confianza al artista. Estamos hablando de agremiación y el principal artista no está acá. O sea, el que todos estamos trabajando, la mayoría, digamos, de su 100%, creo que hay un 15% o menos. Entonces, ¿cómo volver a esa recuperación? Y me gustaría que pues, las 4 personas que están ahí conociendo ese punto, ¿cómo lo harían? ¿Qué sería la base para volverlo? Y otro punto como que tengo muy claro. Tenemos apenas 5 minutos. No, para claro, las pero preguntas. como para tenerlo en cuenta, claro que los medios de comunicación son muy importantes. Seguimos hablando desde el mismo tema, desde la charla, desde temprano. Los medios de comunicación son básicamente importantes y me parece que desde la administración actual, y perdón con todo, trabajo en Subalaire, trabajé con Subalaire, pero esta administración abandonó los medios comunitarios. Y lo digo por fe, porque también sé de esa parte. Y así también abandonó otros medios comunitarios en otros lados. Entonces, ¿cómo afrontar ese pequeño déficit que hay? Entonces, eso es como mis puntos relativos en eso. ¿Quién quiere? En el tema de los músicos me llamó la atención también del panel de la importancia de las escenas, que había 4 generaciones. Yo alcancé a vivir las 2 primeras y veo que el enemigo, pues que es de la última, se perdió las 3 anteriores. Creo que justamente músicos como Chucho Merchán, como los músicos de salsa, como gente como los que hicieron rock en los años 80, tienen una experiencia que no se ha conectado con la reciente. Es decir, hay muchos músicos jóvenes que están viendo el universo como si arrancara ahora y finalmente siento que tenemos una gran desconexión generacional. Por otro lado, digamos, hago empatía con lo que decía Héctor en el sentido de que a nosotros nos tocó en ese momento una situación mucho más precaria. Entonces muchos de esos músicos de esa generación venimos de una informalidad muy divertida, pero que ha cambiado radicalmente en los últimos años, sobre todo después de toda esta violencia contra violencia, norma contra norma, pues nos hemos vuelto expertos como en resolver la ansiedad de la inseguridad a punta de acumular normas sobre normas y pues lo vemos, digamos, en la, diría yo, paranoia, pues muy positiva, como decía Santiago, pero muy difícil para el empresario de los permisos. Entonces, pues con eso pues garantizamos y afortunadamente no hemos tenido pues accidentes graves como ha habido en Argentina y en otros países muy desarrollados, pero pues claramente son pie para unas restricciones que creo que se les va la mano y a veces pierden de vista el motivo original de todo el ejercicio. Entonces sí siento que va a haber que construir como un acercamiento en el que hay que tener en cuenta las experiencias de atrás, pues como conectarnos intergeneracionalmente. Sé que, por ejemplo, las personas que trabajan ahora tienen una manera de trabajar mucho más cercana y un lenguaje más cercano al empresarial. Digamos, ya no les raya pensar en que tienen que formalizarse de una vez y si se facilita el proceso, pues lo hacen inmediatamente, casi como un requisito mecánico rápido. Para quienes venimos de más atrás se vuelve un tema casi filosófico y a veces hay una resistencia muy fuerte. Entonces, seguramente eso tendremos que aprender, pero también yo creo que de músicos como los que menciona hay que pues, tener en cuenta la experiencia para encontrarle el valor a estos espacios que no es solamente el de poder hacer la cosa rápida, sino justamente, como mencionaba el enemigo, pues construir una escena de una manera orgánica que pueda, como los bares de salsa o los sitios de salsa que todavía están aquí hoy, darle cuenta a los jóvenes de dentro de 30 años de cómo somos ahora. En el tema de medios estoy de acuerdo, yo creo que ahí pues en medios comunitarios y en los especializados, porque también pues así como hay el nicho geográfico, está el nicho como estilístico de género. Creo que ahí hay una clave importante y creo que si no la vemos pronto, pues no vamos a poder conectar esto en medios comunitarios, medios independientes, medios especializados. Yo creo que pues son
como el grafito que nos va a ayudar a facilitar pues este contacto entre escenas. Pues nos están diciendo que el tiempo se acabó, pero solo digo muy rápidamente, evidentemente la escena musical ha venido cambiando muy rápidamente en los últimos años y creo que apenas empieza medio a estabilizarse, sin decir que todavía esté absolutamente estable en cómo es el modelo de negocio, y creo que sí es muy importante estar actualizándose en conocimiento frente a estos temas. Creo que es la única manera que el músico tiene o una de las herramientas, más bien no la única, pero sí una de las herramientas que tiene para afrontar los cambios que se están dando. Es importante que yo creo que participen en temas de formación específicos y puntuales donde puedan, digamos, no solo conocer desde un punto de vista artístico, sino también de cómo son esos modelos de negocio y cómo enfrentarlos efectivamente. ¿Qué deben tener? ¿Qué herramientas deben tener? ¿Con quién deben trabajar? ¿Con quiénes pueden aliarse? Creo que es más o menos eso. Vale, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más o no, Julián? No, desafortunadamente hubiéramos querido tener más tiempo, pero estamos corridos en el cronograma. Les agradecemos mucho su atención a nuestros 3 panelistas. Muchas gracias por estar acá. Y seguimos con el programa de hoy.